Tan joven y ya con 6, claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj, la maestra se despide, los otros dicen adiós, comentarios al respecto. ¿Será que tiene un amor? Se sonroja el boticario, el cura pide perdón. Pero en fin, tomemos otro café, mañana como es domingo será la misa a las 10. Termina la reunión, mañana de 4 a 6, seguirán con su canasta, seguirán con su café y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6, claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastor. Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura. Bueno, pues un día más, aquí estamos reunidos en Historias y Vivencias de Betty Godino. Hoy es día 17 de enero, hoy por cierto es San Antón, una festividad que se celebraba mayoritariamente, yo creo que en prácticamente todos los municipios. Ahora esta fiesta ha decaído, aquí en Vitigudino en concreto se ha trasladado al domingo. Este domingo será San Antón, con la concentración de caballistas, carreras de caballos, entrega de panecillos de San Antón, más perronillas, más aguardiente, y luego se correrán las cintas en la iglesia. Y luego las carreras de caballos oportuna, que suelen hacerse en el paraje de la Fuente del Obispo, creo que es. Bueno, se hacía tal día como hoy, hace muchos años, yo creo que la mayoría de los pueblos, pero ahora ya se traslada prácticamente a los domingos, al festivo, y ya en algunos pueblos ya ni siquiera se realizan. Bueno, eso hablaremos otro día. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que todo el mundo más o menos lo ha vivido. Si no ha vivido de primera persona, lo ha vivido de segunda, que es de invitado o presencialmente. Bien. Vamos a hablar de lo que eran las bodas. La semana pasada hablamos de lo que era el noviazgo, que no deja de ser un tanto curioso en aquella época. Estamos hablando de los años, 40, 50, por ahí más o menos. Del siglo pasado. Del siglo pasado. Buenos días, Joaquín, buenos días, Abel, y buenos días. Buenos días. Pedro. Bueno, nuestros contertulianos, que vamos a hablar de la boda. Es un tema que a mí me interesa mucho, tengo mucha curiosidad. Cómo se realizaban las bodas antiguamente en los pueblos, ¿no? Porque no es como ahora, es el boom, la invitación se hace extensiva a mucha gente. Bueno, antiguamente también, pero era distinto, ¿no? Bueno, ¿por dónde comenzamos? Ya hay una pareja de novios esperando que sean para ser matrimonio, ¿no? ¿Y cómo se realizaba? ¿Cómo era ese día? ¿Quién comienza? A ver, Abel, Joaquín. Bueno, pues ese día comienza como un día muy especial para los novios, claro. Claro. Entonces, yo en lo que a mí me respecta, yo tan antiguo como dice el compañero Joaquín, que hay que hablar de eso, yo no llegué a conocer todas esas cosas. Lo ha dicho fuera de micrófono, luego hablamos de lo que... Entonces, yo me refiero a hablar de los últimos 70 y tantos años. Bueno, la tuya, tu boda, por ejemplo. La mía, que fue, yo este año, creo que lo dije el otro día, va a hacer ya 60 años que me casé. Y ojalá que llegue.
Hombre. Todavía faltan algunos meses, pero ojalá que llegue. Pero Por bueno, Dios, Abel. No te creas que ahora te da un salchichucho y vas y chutas. Entonces, yo lo que recuerdo fue que antes ya todavía de novios empezamos a hablar de la boda, de casarnos, como ya dije el otro día que lo dije aquí, y llegó la hora de poner fechas. Entonces, las fechas que nosotros elegimos no se podían celebrar porque yo esperaba que mi hermano, que estaba cumpliendo la mili en África, lo licenciaran. Sí. Entonces no sé qué hubo con los moros, que hubo un lanzamiento de los moros y no los daban licenciados. Entonces tuvimos que posponerla después por 3 veces. Sí. Primeramente pensamos casarnos el día de San Juan, que fue el día que se casaron mi suegro y mi suegra, y si mi mujer quería, mi novia entonces quería que fuera ese día. Y no pudo Como no pudo ser, dijimos que para el día del santo de mi mujer, Ajá. que era el día del Carmen. Tampoco pudo ser. Y ya dijimos, bueno, pues ahora que para tal fecha ya, para el 6 de septiembre estará ya licenciado mi hermano y entonces ya estará. Pues tanto es así que tuvo que darse sangre en un hospital, hacerse donante de sangre para poderse venir. Pero se venía porque cuando iban a Melilla, que no estuvo en Ceuta, eso estuvo en Ceuta, cuando iban de aquí de la península a llevar víveres para los soldados o cualquier cosa, pues con los nombres que iban a llevar salían los mismos a salir. Y entonces, la misma víspera de la boda, cuando ya teníamos todo que creímos que no iba a llegar, con un disgusto mi madre y mi familia, todos, porque no llegaba, pues ya se recibió un telegrama que venía. Lo fuimos a buscar al tren y en el tren de Madrid llegó a las 9 de la noche de la víspera. Sí. Que no teníamos nada, también lo dije el otro día, de comprar para él. Tuve que ir a una tienda en Salamanca, que ya estábamos nosotros en Salamanca, y en Hijo de Primitivo Muñoz me facilitaron unos trajes para que se los probaran allí y se lo llevamos y al día siguiente de la boda lo fueron a buscar y se le pagó y tal igual. Vino sin una perra, porque vino empeñado que en Madrid le habían tenido que dar, la madre de un amigo de un compañero que también venía, le tuvo que dar dinero para que llegara a Madrid. Sí. Porque mi hermano estudió, bueno, tú sabes que era de tu edad, Pedro, y daba clase a los hijos de los capitanes allí en Ceuta, y le habían pagado todo, lo que le debían de clases de las hijas y tal y cual le habían pagado. Y traía no sé cuánto dinero, pero yo no sé qué hizo que se lo funció. Ay, madre. Lo funció, no, aquí vino sin nada. Lo primero que me pidió fue tabaco, que si le daba tabaco porque él no tenía ni tabaco. Bueno, total, llegó el día de la boda, ya elegimos fecha ya, bueno, la habíamos elegido ya antes, claro, y llegó el día de la boda. A confesarse en las mañanas, porque había que confesarse, me acuerdo que... ¿Antes de la boda os confesabais? Sí, sí. Vale. Me acuerdo que nos confesamos en el Milagro de San José. Bueno, que tú te casaste en Salamanca. Yo me casé en Salamanca. Y porque mi novia entonces tenía unos amigos que era de donde iba a salir ella vestida, en el Pozo Amarillo, en el barrio aquel de por allí del Milagro. Y fuimos allí, entonces allí nos casamos, ya nos fuimos a casa y a prepararte. Pero, escúchame, pero vuestras bodas no eran las normales que estaban aquí en los pueblos. Tú te casaste en Salamanca, pero la boda aquí en los pueblos era totalmente distinta. Por eso es que yo la boda de los pueblos por eso digo que yo no... Que no te acuerdas tú muy... Solo fui a una boda, mejor dicho, de casados, fui a 2 bodas aquí. Una que era... Ya no viven los novios que entonces eran un hijo del señor Baltasar, ¿cómo se llamaba, hombre? Anastasio Corral. Ajá. Un hijo de Anastasio Corral y una hija de aquellas señores que vivían también al lado de la Clara, la panadera, que eran no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Y estaba invitado a mi padre, pero mi padre no iba y me mandó a mí. Ajá.
Claro, entonces había que cumplir, alguien de la familia, ¿no? Entonces iba eso. Oye, entonces, contarme una cosa, porque en aquella época las novias iban de blanco o iban de traje, porque yo recuerdo mis padres ver el traje, la foto de boda, y mi madre iba con traje oscuro, entallado. Normalmente iban de negro, muchos de negro. Sí, iba con un traje así un traje negro de calle, y lo que sí llevaban todas era el ramo de azar. Todas llevaban el ramo de azar. El ramo de azar. Aunque no lo necesitaran. Pero ¿qué es el ramo de azar? ¿Qué significaba? Pureza. Ah, que era pureza. Luego había 7 mesinos, muchos, ¿no? Pero luego había. Pero el ramo lo llevaban todas. No lo llevaban todas. Y la que lo llevaba muchas veces iba con paquete. Sí. Y tenía que llevarlo, porque si no la gente murmuraba. Ya, claro. Pero había que llevarlo. Nosotros, yo me acuerdo que teníamos ramos de azar y se vendían muchos ramos de azar. Claro, se vendrían todos. La novia lo llevaba, todas las novias. Todas. Ahora eso del ramo de azar ya como que no se lleva. Eso ya pasó en la historia, como han pasado en la historia muchas cosas. Entonces, yo me acuerdo de muchas novias, de venderles los trajes, y muchas llevaban para... Entonces, claro, no había confección, eran modistas todas. Y se hacía el traje de novio, pues la novia sobre todo, la novia se lo hacía pues una modista, una vecina, alguien que supiera cortar. Hombre, había buenos modistas y costureros, por ejemplo, aquí en Medellín tenemos a Alicio, que era de Yecla, bueno, era de sastre, era sastre. Era más el traje de novio. Ajá. Pero el traje de novia era la modista. Por ejemplo, aquí eran la Socorro Revesado, que era la que más fama tenía, las chulas, las cubanas, había varias aquí, y hacían muchos trajes de novia, ¿no? Luego, claro, el día ese de la boda, pues antes había mucho la enhorabuena, que consistía en un baile que se hacía para los invitados. Bueno, era general, era para todo el mundo. Y era el día de la enhorabuena era ya cuando te ibas a casar ya 8 días antes o 10 días antes. ¿Y quién estaban invitados a ese baile? Todo el pueblo. Ah, todo el pueblo. Todo el pueblo, todo el que fuera. ¿Y qué clase de música había? Pues música de gramola. Ah, la gramola. Porque entonces, hombre, el que podía y podía pagar una orquesta, pues era de orquesta. Pero en aquella época los menos. ¿no? Pero era todo eso. Entonces iba todo el mundo y todo el mundo, el novio bailaba con todas las muchachas o todas las... Madre, que vaya. Iba para casa baldao. Y la novia bailaba con todo el que la fuera a sacar de los invitados. Ajá. O de la gente que fuera a la... Ya, o sea que juntos no bailaban. Hombre, algún baile echaría, pero yo no me di cuenta de eso porque ya te digo que yo no fui nunca. Ya. Porque nosotros dijimos que nosotros no queríamos baile de boda, de enhorabuena. De enhorabuena. Fuimos los promotores de quitar varias costumbres que había entonces, porque no nos gustaban. Ya. Entonces, pues no lo hubo. Luego ya, pues venía el día de la enhorabuena, que era que había también el mozo de bandeja y la moza de bandeja. ¿Eso qué es? Que eran los que servían la enhorabuena, el día de la enhorabuena, los dulces, las obleas, el vino. ¿Esos eran elegidos por los novios? Por los novios. El novio llevaba al mozo bandeja. Al mozo bandeja. Y la novia a la moza bandeja. Ajá, sí. Y entonces esos estaban pues los días que durara la enhorabuena, que te daban un palizón. Yo me acuerdo que la recibimos también, nosotros dijimos que la queríamos recibirla los dos juntos, y la celebramos, y estuvimos 8 días con el tostonazo entonces de estar allá aguantando mecha. Después de comer hasta la noche, pues estábamos allí esperando a que fuera la gente. El día que era la enhorabuena, los demás días, pues no, los demás días ya, pues iba todo el pueblo a darte la enhorabuena, le dabas el convite, la cerveza o el vino, los dulces, las obleas. Los chochos, ¿no había chochos? No, chochos yo creo que no. Chochos no. Vamos, yo por lo menos en mi boda. Ya, no. sí. Luego le das el tabaco. ¿A tabaco? Tabaco, le dabas tabaco, sí. Como cigarro a los hombres, a las muchachas entonces no había costumbre de fumar las mujeres. No, claro. Y entonces, pero sí, algunas sí fumaban ya. Algunas sobre todo. ¿De vuestra época fumaba alguna? Algunas sí. Les Muy raro, pero cantares, como suele decirse por aquí. Era raro, pero que sí había.
Y luego ya, pues ahí empezaba ya, a los 8 días normalmente se casaba ya la gente y era ya, pues empezaba la boda de verdad. En la boda de verdad, Joaquín ha hablado del respigo, entonces yo no tuve respigo. ¿No te respigaron a ti? No me respigaron porque todo ya no se llamaba respiro, era regalos. Ah, eran regalos, la gente daba regalos. Regalos. Entonces el respigo consistía en, yo lo sé por oírlo a la gente, ¿no? Que tú ibas, regalabas, por ejemplo, no sé, entonces era mucho costumbre regalar colchas. Y entonces salía a fulana le da una colcha a los novios. Y entonces bailaba con él un baile y le daba el respigo. Sí. Luego otro iba, le daba a lo mejor... Pues, eso hablaremos, porque tú imagínate el que le diera una mesilla. No tenía que bailar con la mesilla, no, si no se diría, quite... Yo sé de un pueblo de aquí, que después de casarse siguen siendo clientas de casa. Bueno, quiere decir que tú regentas Confecciones Viti. Exactamente. Bueno, eran tus hijos y tus sobrinos. Exactamente. Y entonces un día cambiaron 15 colchas que le habían regalado. Le habían regalado 15 colchas en la boda. En la boda. Y porque fue un martes, tenían mucha confianza en casa y dijeron que habían regalado 15 colchas, que cómo iban a hacer con 15 colchas quedarse. Y le dijo mi padre entonces que no, que se las cambiaba. Y el mismo día que cambiaron las colchas, sí, después de cambiar, de llevar otras cosas, le volvieron a regalar otras 5 o 6 colchas. Otras 5 colchas, madre mía, por Dios. O sea, que tenían colchas. Era de moda. Era lo que el que le quería dar un buen regalo le daba una colcha. Fíjate. Ay, qué bueno. Había, claro, de muchas calidades y el que había unas colchas que eran de un fabricante de Barcelona que se llamaba Samarán, que esa era colchas de seda. Luego hacían las colchas morunas. Ay, esas he visto yo. En casa de mis padres he visto yo algunas. Posiblemente las tuvieran. Sí. Sí. Las morunas que eran de todo de cosas de moros y de caballos. Sí, o chinos o algo así, ¿no? Sí. Chinescas eran. Y de color. Era colores amarillos, así. De todos los colores, porque venían bordadas como un estilo a los mantones de Manila, pero en colcha. Sí. Y eso se regalaban muchas. Luego las demás, ya te digo que a nosotros no nos regalan nada porque como nos casamos en Salamanca no se llevaba lo del regalo y lo del respigo. El respigo. Y entonces nos hicieron regalos, que nos pusieron casi la casa entre los regalos. Vaya. Pero fue así. Ajá. Luego ya, pues claro, la boda, como era en Salamanca, pues tuvimos que ir 2 o 3 días antes de la boda a Salamanca porque lo exigía el obispado. Y nos casamos en Apurísima. En Salamanca. En Salamanca. Nos casó un íntimo amigo de la familia, por mi parte, y luego mi suegro, que tenía por parte suya también un íntimo amigo que era don Cándido Verdejo, que era chantre de la catedral, pues nos dijo la homilía. Y así está, después de la misa, pues ya la fotografía, la enhorabuena de los asistentes a la boda, la fotografía. Fuimos a ver a una tía monja que estaba en Salamanca, que era parienta, tía carnal de mi mujer. Fuimos a ella, no porque ella está de boda, pero fuimos al convento, a la casa de la Inclusa. Y la casa de, ¿cómo se llamaba? La Inclusa, no, la Inclusa era donde se dejaban los niños. Ahí estaban vale. las demás monjas, y vale. querían vernos. Y fuimos y allí nos juntamos con otra prima de mi mujer, que se casó el mismo día también y que era también pariente de su, y allí nos juntamos los 4 recién casados. Allí. Luego ya al comer nos fuimos la boda fue en el Regio, en el Jardín Regio. Pero que vosotros ya sois de alta alcurnia, porque antes las bodas no eran así. Yo estoy hablando de la mía, que fue la que conozco. Claro. Porque las demás, esa otra que yo te dije antes que había visto, pues fue la comida en su casa. Claro. Que allí pedían platos, pedían sillas, pedían servilletas. Que es donde vamos a hablar ahora. Y por cierto que yo en esa boda, en la casa cuando fui a cenar a la casa, a decirle que me iba a cenar a la boda, porque había comida y cena.
metí la mano en el bolsillo y me saqué 3 servilletas. Que ¿Y tenía, eso? que pues las había guardado al sí. bolsillo y tuve que ir a llevárselas. A En la noche devolverlas. a devolverlas. Me llevé 3 bodas, 3 servilletas. Servilletas. Ya habíamos tenido nosotros muchas servilletas de menos. Y luego, como no eran suyas, que habían pedido, Que había que devolverlas. Claro. a mi tía, tenía yo una tía que tenía los hermanos en Cuba y habían estado aquí hacía muy poco. Y entonces bebían, para beber agua, bebían agua de solares. No bebían agua de aquí, de eso. ¿No? De agua de la fuente, de toda la vida. No, agua de solares. Y eran unas botellas de litro, que eran muy grandes. Y entonces a todas las bodas que había por aquí, que tenían confianza, se las pedían las bodas para llevarlas para servir el vino. Sí. Y así eran las bodas de aquí. Bueno, esa era la boda que tú tuviste en Salamanca, pero las bodas reales de los pueblos no eran así. No eran así, no. Joaquín nos va a dar buena cuenta de ello. Saldrá porque yo ya te digo que fui a 2 bodas antes de Bueno, y casarme Pedro. yo y... Pedro, tú te ríes, Pedro. A ver, Joaquín. Y luego ya nada, Bueno, pues si luego ya comienzo yo venía... dejo poco sitio para los demás. Yo preferiría que comenzara Pedro, dijera lo que él sabe, porque si comienzo yo a hablar, verás, Sí, no dejo sitio para los demás. Ya sé que tú tienes muchas ideas, recuerdas como si fuera ahora mismo un montón de cosas, ¿comprendes? Y yo, pues, poco puedo contar. Porque Hombre, lo que tú te dices- casaste, Pedro. No, pero a Joaquín hay que dejarlo, Sí, a ver. que es más No. alegre. Bueno, a mí me gusta que también que me contéis cómo era. Y la noche de boda, con todos los detalles no. Pero, Pero es- ¿cómo es la noche de boda? Porque pues, aquí... igual que las de todos. Hombre, no, yo no quiero decir ya en la alcoba, sino cómo se hacía, porque los novios no se escapaban, los amigos lo hacían en las camas. Ahora que dices tú que los novios se acababan, yo no recuerdo de unas aquí que se casó antes que nosotros, que iban a dormir a tal sitio. Sí, Y entonces había un señor, un viejo viviendo allí, que tú te acordarás quién era a lo mejor, y escapando los novios, pues el novio se metió en casa de ese señor viejo. sí. Es que me están buscando porque me he casado y pues métete aquí en la cama, hijo, métete en la ¿Con cama él? conmigo, que aquí no te buscan, aquí no te encuentran. Pero él no quería estar con el Se hombre quedó mayor. dormido y en la noche, pues cuando se despertara al día siguiente, pues se fue a ver la novia. O sea, que la noche de boda la pasó con ese señor extraño en su cama mayor. Que no quiere decir quién es porque viviera todavía familias viven aquí. Qué bueno, y qué eso curioso. sí. Hablando de noches de boda, Es una canción. os Noche voy de a boda. contar algo que fue verídico. Yo tenía poca edad, Sí, pero se casaron unos vecinos de donde yo vivía, enfrente del cuartel, de la señora Juliana Corcheta, Juliana José. una hija. Sí. El marido era militar, se casó con un militar. Y entonces durmieron en casa de mi padre, en mi casa, que vivíamos enfrente. sí. Un cuñado de ella se le ocurrió ir a casa de mi padre y meterse en el armario Ay, madre. donde iban a dormir los novios, para darle guerra. Sí. Y efectivamente, se acostaron los novios, le dieron guerra, pero fue tan poco listo que la llave la dejó fuera. Y los novios le cantaron en el armario y allí lo dejaron todo el tiempo que le dio la gana. Pero Ya- sabiendo que estaba en el armario él, ¿lo sabían que estaba en el armario o no? No lo sabían, pero como dio guerra Sí. por molestar a los novios, Sí. pues se dieron cuenta que allí había alguien. Y le cantaron. Le cantaron y lo dejaron allí todas las horas que le dieron la gana. Había Qué muchas bueno. anécdotas de eso, sí. Sí. Hablando, yo a mí Sí. La noche de iré boda. recordando cosas así Sí. que os puedo contar, pero luego, después que... Pero vamos a comenzar, si os parece, porque nos ha contado Abel cómo fue su boda, ella en Salamanca, pero las bodas de los pueblos eran totalmente Eran distintas. totalmente distintas. A ver, distintas. Joaquín, se empezaba primero, el apellido de mano ya le hemos dicho cómo se hacía, Sí. y 8 días antes de la boda se hacía un baile. No, depende, unos sí y otros no. Eso en la Abel era muy... Lo que sí se hacía era la enhorabuena. Ah, Aquí también, si el mozo bandeja y la moza Un domingo bandeja. antes o algo así. La sí. enhorabuena era antes, sí. Era un domingo Era antes. 15 días antes de la boda aproximadamente, unos 15 días antes. Iba la moza bandeja y el mozo bandeja. A una de las dos casas, siempre casi se recibían en casa de la novia, la enhorabuena. Y allí tenía que estar el novio. Y las más amigas de la novia y los más amigos del novio, que eran, uno era el mozo bandeja y una de ellas era la moza bandeja. Y entonces invitaba, como decía, a dulces, a obleas,
A vino, cerveza no, porque de aquellos tiempos no existía la cerveza, apenas se vendía, sí existía, pero aquí se vendía muy poquita cerveza. No había más que una casa que vendía cerveza, que era el suegro de Abel, vendía la cerveza al Águila. No había casi más marcas por aquí. Después vino la Cruz Blanca, no había casi más entonces. Yo hablo de hace muchísimos años, y hablo de aquí cuando se hacía la enhorabuena. Y la enhorabuena se llevaban los regalos para la boda. Iban dando los regalos, había que llevar el regalo para la novia o el regalo para el novio. Se llevaban los regalos y se daba dinero también. Y había una costumbre que, fijaros cómo llegaba, que ponían un papel muy grande en la pared de cada lado y iban escribiendo lo que daba cada uno. Quién era y lo que daba cada uno. O sea, lo tenían allí colgado viéndose lo que era. Y eso se hacía una costumbre de muchísimos años. Se hacía en Vitigudino, en los pueblos no. Se hacía en Vitigudino y en pueblos grandes. Por ejemplo, eso ocurría en Ciudad Rodrigo, ocurría en la Fuente San Esteban, donde estaba la pareja de Mozos Bandeja. Pero luego después aquello se quitó porque no dejaba de ser algo que no... Sí, era algo privado. Muy bien, aquello se cuidaba que de costumbre. En los pueblos no. Los pueblos era muy diferente. Yo me remonto de lo que he oído explicar, de lo que eran las bodas. En el año 1902. Me explicaban a mí de una boda. Y no doy el nombre porque es familiares. No quiero decir lo que fue aquella boda. Pues aquellas bodas eran muy diferentes. No faltaba el tamborilero, eso sí, Tamborilero no podía faltar nunca. Iba adelante cuando iban a la comitiva, que iba el novio a buscar a la novia a casa, y desde ahí iban todos los invitados del novio, con el novio, salía la novia y desde allí iba la novia delante, detrás iba el novio con toda la comitiva a la iglesia, caminando hasta la puerta de la iglesia, y el tamborilero delante tocando el tamboril. Y en la iglesia tocaba también el tamboril. Tocaba el tamboril, el himno nacional que tocaban cuando consagraban al sacerdote. Joaquín, escucha una cosa, y cuando uno de los novios, la novia, eran de un pueblo distinto, ¿cómo se hacía? Sí, bueno, eso no he llegado, ahora ya llegaré. Vale. Ahora ya llegaré. Eso yo hablo de alguna boda que oí comentar, que era de por aquí. Y después de los pueblos, pues sí, los pueblos, mira, figúrate tú bien cómo era la de los pueblos. De los pueblos lo primero que se hacía. En Vitigudino también mataron alguna ternera y la machorra. Lo primero que hacían es que los familiares, tanto del novio como la novia, se reunían y decían, bueno, pues una ternera para la boda. Mataban una ternera y la la sacrificaban los amigos y los jóvenes. Aquello se recogía todo, de los menudos se hacían como ahora se hacen los callos, le llamaban chanfaina, hacían la chanfaina para comer, pero claro, se comía, se cenaba y al día siguiente se desayunaba en la mañana con la chanfaina o la morcilla fresca y se tomaba el aguardiente y después se salía por el pueblo cantando las canciones de entonces, que ahora diremos alguna, vosotros las oísteis también muchas veces. ¿Pero eso qué día se hacía? Eso se hacía el día de la boda. ¿El día de la boda? Claro. ¿El mismo día de la boda? No. El mismo día de la boda a la mañana. Se iba al pueblo, pero fíjate cómo era para conocer el pueblo los invitados. Los invitados, por ejemplo, la novia era de un pueblo de aquí, de Yecla. Vale. Y el novio era de Escuernavacas. Mira, escucha, Joaquín, mi abuela era de Escuernavacas y mi abuelo de Yecla. Se casaban muchos así. Sí. O digamos, en vez de eso era de Gema, o era de Bogajo. Pues entonces la familia y los amigos de Bogajo venían todos a Pueblo a Yecla. A buscar a la novia. No. A la boda. Vale. Venían en la mañana muy pronto. Y en la mañana tenían un sitio, un local preparado donde le hacían el recibimiento a los forasteros y los forasteros allí desayunaban. Como te digo, era la chanfaina, tenía la chanfaina, y luego después, que era un picado de los menudos de lo que se hubiera matado, sea una ternera, o sea una machorra o dos machorras, mataban también los gallos, mataban varios gallos para hacer el arroz, porque el arroz casi no podía faltar. ¿El día de bodas? Que le dejaban el paella, que aquello de paella era un arroz con pollo, con gallo y con tal, y el día de la boda no podía faltar eso. Y claro, la comida era muy fuerte, era muy abundante, y comenzaba en la mañana luego. Y después de haber desayunado, pues los amigos del novio y los familiares, que de la juventud, sobre todo los jóvenes, iban a dar una vuelta por el pueblo, porque era muy curioso. ¿Tú te crees que yo asistí a una boda en Las Uces?
Yo tendría unos 15 años aproximadamente, cuando yo fui a las luces a la boda. Y de los que íbamos de Vitudino, el 90% no conocíamos el pueblo. ¿Cómo Fíjate, no conocíamos las luces, no habíamos ido nunca. ¿Cómo os desplazabais hasta el pueblo? Porque antes no había coches. Íbamos pues en burro o en bicicleta, o alquilaban un coche de línea de botellín. No casi ninguno, porque había pocos coches y no los alquilaban para ir a la boda. ¿Andando o en bicicleta o en burro? En un camión pequeño, las camionetas de aquellas que había, que las alquilaban. Cuando los impresores ya tenían camiones, ya las alquilaban para eso. Y los cargaban de personas, iban con el que ven a llevarlas y después volvían a buscarlas. Muy bien. Al pueblo. Y claro, era un pueblo de pocos kilómetros de aquí a... Pues, pero entonces, figúrate tú, salía a desayunar, después de desayunar bien y haber tomado buenas pintas de aguardiente, pues a conocer el pueblo y a cantar por el pueblo. Por otro lado, dicen que iban, la comparsa iba siempre a un gracioso, a uno de los más valientes, que ponían cabeza y cantaban aquellas canciones que a ver la puedes recordar, que decían así: dicen que casar, yo también me casaría si la vida del casado fuera como el primer día. Muy contenta está la novia porque sale de soltera, más contento estará el novio porque va a dormir con él ya. Y eso le cantaban a las mozas del pueblo. Muy bueno, Joaquín. ¿Tú te acuerdas de eso? Le cantaban a las mozas del pueblo, que paraban donde sabían que había mozas, más o menos había alguno que dirigía, que siempre sabía, y iba alguno del pueblo, y allí le cantaban esas canciones. Después venía la hora de reunirse todos y ir al convite. Ajá. Existía un convite. Antes de la boda había un convite. Antes de la boda, donde estaban las rosquillas, las perronillas, las obleas, con un vinito ya regular que ya calentaba, ya venía caliente de antes, pero calentábamos aquello ya. Sí. Y desde allí ya era la hora, que era las 12 o la 1 del mediodía, cuando se iba a la iglesia. El tamborilero delante, y se iba a buscar salieron la comitiva del novio, salían de una casa, si no era del pueblo, había un sitio donde una amistad que tenía ya de la novia, de que la había, salía de allí el novio vestido de novio ya, con el ramito de azar, como decíamos aquí, colocado en su solapa, y ya salía la novia iba adelante y detrás iba el novio. La novia iba con el padrino delante y detrás iba el novio con la madrina. Normalmente eran los padres o la madre, ¿no? Normalmente, o hermanos, o algunos familiares, uno siempre había algo. Ahí cada uno lo hacía según... o era el padrino del bautizo. El padrino de bautizo, normalmente era el padrino del bautizo, pues era el que se prestaba para ser el padrino de... Y se decía que tenía la obligación, cuando veía su padre, de ser el padrino de la boda. Ajá. Pues era el padrino de bautizo era muchas veces. Era normalmente el padrino de bodas. Y luego padrino del primer muchacho que tuvieran. También. Ajá. Se iba a la iglesia, pues allí estaba pues todo pues, estupendamente, muy en silencio, y se hacía muy religioso. Se hacía la boda, el último atrás oía perfectamente contestar al novio y a la novia las preguntas que le hacía el sacerdote. Eso... Tocaba el tamboril allí en ciertos momentos tocaba el tamborilero, un himno que tocaban en la iglesia, y luego después, cuando se salía, al salir, pues era el pedir viva a los novios. Como ahora hacen, pues entonces se le tiraban simientes, que decían, porque así iba a ser, lo mismo tiraban garbanzos, que frijoles, que arroz, al salir a la puerta de la iglesia. Se tiraba de todo, porque decía que eso era que iban a tener, iba a tener muchos hijos, que Dios con eso le daba... Fíjate que ahora no quieren tener muchos. Le daba fertilidad. Antes, cuanto más hijos, mejor. Claro. Y de allí a comer a la comida. La comida, pues solía hacer, pues que habías comentado antes. Si en los pueblos, sobre todo, eran prestados porque uno no tenía para tanta gente. Eran muchos los invitados que se hacían en las bodas. Cuando la boda la hacían, decía una boda rumbona. Pues bueno, eran muchos los invitados. Sí. Pues le prestaban platos, le prestaban vasos, le prestaban jarras. Los vecinos, y se solía hacer en un local grande. Las mesas igual, se hacían las mesas con tableros grandes. Siempre ponían los tableros. Yo conocí a algunos, si vosotros recordaréis, yo fui a una boda donde con las apañaderas, esas que llamaban, que eran cuando hacían las parvas, las ponían encima de una burriqueta hecha de madera y hacían de mesas. Para que fueran mesas. Encima le ponían, lo cubrían con unos paños.
y debajo nadie sabía más. Joaquín, tú has dicho que en alguna ocasión se hacían en algún pajar, incluso cuando era muy Claro. grande, la boda a los invitados. Cuando ¿no? en los pueblos no había un local grande, porque no existían los locales muy grandes, no. El baile se hacía en un local pequeño y a lo mejor en el baile, si no le pedía bastante por el alquiler del salón, si había un salón de baile, que en muchos pueblos no existía el salón de baile, porque pues en un pajar lo limpiaban, iban los amigos de la novia y las amigas y quitaban todo lo limpiaban bien, limpiaban las paredes, incluso algunas con aquella cal que se compraban, entonces blanqueaban las paredes para que estuviera, y allí se celebraba la comida. Bueno, nos hemos quedado que salíamos de misa, le tiraban ahí de todo, y luego ¿qué se hacía? Luego a comer. Se iba a comer. ¿Quién había preparado la comida y qué se comía? La comida se la preparaban por los... Siempre iba alguna cocinera, siempre iba alguna señora de los pueblos, y hubo señoras o señores que sabían cocinar bien, y se hacían, pues, no faltaba el arroz mucho con el gallo, después los filetes de ternera o carne de la machorra guisada, eso no faltaba. Lo que se hubiese matado. Para comer que no diera más, ¿no? Y beber vino exactamente igual. El vino no faltaba en ninguna mesa, allí no, eso no... Sí. Eso por supuesto. La comida pues era todo a base así, de cosas normales de la tierra, lo más normal que había. Lo que no ponían, claro, eran ni judías ni garbanzos, eso no. O sea que normalmente era arroz. Eso no existía, lo que se hacían unas comidas pues exquisitas en aquellos tiempos, era lo mejor que podía haber. ¿Y de postre? ¿Qué había de postre? Y los postres le pasaba lo mismo, entonces hacían mucho las natillas. Natillas. Pues venga, ya podían hacer natillas para se hacían mucho ya los flanes, ya existía el flan, en vez de natilla el flan, que ponía un flanecito para cada uno, pues ya los habían hecho antes y los tenían con capal y iban sirviéndolos en las mesas. Oye, Joaquín, los cubiertos, las servilletas, los platos, todo lo demás, el menaje de cocina, para poder comer, se pedía prestado a los vecinos. Claro. Y tenían una señal, algo, los platos, para luego devolverlos o algo, me imagino. Sí, había veces que se perdían y muchos porque eran los platos que le llamaban de China, de aquellos que eran de barro cocido blanco. Sí. Y aquellos muchos se perdían, pues se rompían. Ya sabía que el que lo dejaba, por muchos no volvían. ¿Qué decías, Abel? Eso, por supuesto. Quería decir que últimamente ya, aparte de quizá no tan anterior como tú estás hablando, pero yo creo que mi suegro tenía una vajilla que la alquilaba para bodas. Alquilaba para las bodas. Y venían, no sé lo que cobraría entonces nada, pero la llevaban platos, vasos, copas, y yo no sé si cubiertos, yo creo que también cubiertos. También cubiertos, sí, muchos años después. Mira, Tamara González también los tenía. Tenía los cajones especiales, llenos de platos. ¿Que los alquilaban? De todo, los alquilaban, fuentes, soperas, de todo, los alquilaban. Pero eso ha sido mucho eso, o sea, eso yo lo llamo hace 4 días. Pues hace... Entonces hablando de más atrás. ¿Qué puedo hacer que dice eso? Menos de 60 años, bastante menos, que existía eso. Bueno, claro, pues nada. Volvemos otra vez a la comida. Yo me refiero, a mí me gusta más atrás, aquello de atrás y aquello cuando había que hacerlo, pues la boda, con aquello que tenías a tu alcance. Con los enseres que tenías o que te podían dejar, que ¿no? Es que no, entonces no existía que nos alquilara, no existían. Eso fue posterior. Y que tenían que comprar, pues claro, entonces como se llamaban los cacharreros, le compraban platos y le compraban cosas pero tanto no, claro. Para la boda, pero para todos no podía ser. Bueno, entonces, la comida la servían las personas que la habían... Sí, sobre todo las mozas, las amigas de la novia. Las mozas eran las que servían, las mozas eran las que más comida. servían las comidas. También las servían los mozos, también estaban y también servían, también ayudaban, si la boda era muy grande, muy rumbosa, como se iban a decir entonces. Una boda rumbona, pues bueno, pues, que iba mucha gente, pues nada. Y se comía, después de comer se tomaba el café, se cantaba el presente. Ay, el presente. ¿Cómo me gustaría a mí recordarlo, el presente? Claro. Se le cantaba el presente a los novios. No lo sabemos, el presente. No, yo no lo sé. Yo sabía algo, pero ya se me ha olvidado. Vaya, ya no puedo poner, porque ya ves que canto muy mal y después de hacerlo mal, pues eso se me ha olvidado. Pero el presente era algo muy especial. Se le cantaba el presente y se tomaba el café y la copa. Que no faltaba el brandy, no faltaba el anís, no faltaba el... Y después de eso, con el tamborilero, se iba con la rosca, que era que se decía que era un bollo muy grande. Claro. Se iba, colocaban una mesa en la era,
Aquello solía ser en la era. Eso en la Si era. estaba lloviendo y era mal tiempo, no era dentro del salón, había que colocar, había que quitar, había que trabajar mucho. Pero si era buen tiempo en la era. Pero si era buen tiempo en la era, yo se prefería, si iba a la era. Colocaban en la mesa la rosca y allí el tamborilero comenzaba a tocar el tamboril, hasta que tocaba el baile de la rosca, que era un baile especial. Y entonces bailaban allí, todo el mundo bailaba la rosca. Sí. Pasarían de pareja en pareja y al que los dos que mejor me ganaran se llevaban un premio, se llevaban el bollo o la mitad del bollo, dependía. Ah, mira. Pero antes de llevar el bollo, de llevarle que lo habían ganado, se hacía la entrega de los regalos. Los regalos consistían no solo en colchas, como decía Abel, decía mucho en colchas. Había quien regalaba colchas y había quien regalaba toallas, había quien regalaba sábanas, que llevaba cobertones y quien daba dinero. Y entonces existía un vocero. El vocero era aquel señor que lo habían puesto por parte de la novia o del novio, que era uno de los más atrevidos, y salía cuando iba, por ejemplo, si iba Pedro a una boda invitado, esto es como un ejemplo que pongo, pues salía y decía, Pedro Pérez Blanco, un amigo del novio regala 20 duros. Y entonces el tamborilero comenzaba a tocar y tenía que ir él a agarrar a la novia y comenzar a bailar. Y le daba los 20 duros. Y le entregaba los 20 duros. El vocero los cogía, tenía otra mesa allí grande preparada al pie de la rosca y allí colocaba los 20 Se duros iba dejando en ahí la bandeja. Y si era uno que regalaba y bailaba, daban la vuelta bailando alrededor de la rosca y cuando llegaba otra vez frente donde estaba le decía, venga, para lo que has dado, bastante has bailado. Otro. Y salía otro con una colcha y decía, una amiga de la novia regala una colcha. Y entonces comenzaba a tocar el tamborilero y aquella tenía que bailar con el novio. Y daba la vuelta exactamente igual, colocaba la colcha en la mesa. Una prima de la novia regala 2 toallas. Y extendía las 2 toallas para que se todo el mundo veían y bailaban. Y bailaban exactamente igual. Y aquel era el vocero. Todos los regalos que y ahí hicieran, se daba el respigo. Y aquello era el respigo. Aquello se llamaba el respigo, que eran los regalos que le daban a los novios. Ahora decimos regalos, entonces decía respiego. Y claro, oye, allí estaba el padre de la novia y el padre del novio, que eran los contables de lo que iban sacando. Iban anotando. Que eso se entregaba todo y doblaban bien las prendas que eran de tela, que le entregaban. Pues aquello lo doblaban muy bien para recogérselo todo y llevárselo a casa de los novios. Porque luego también entraba la dote que daban los padres a los hijos, ¿no? Eso era parte, esa no la llevaban allí. No, pero sí que había una lista, ¿no? Existía una lista de la dote. Sí, bueno, la dote, claro. Que consistía a lo mejor en una pareja de bueyes, una fanega de trigo, sí, no sé, todo eso iba ahí. Ya hablamos el otro día cuando decían cosas, lo acordaban la boda, que se casaran, y decían, bueno, tú le das tanto, yo le doy tanto, pero tienen para comenzar, ¿no? Eso, y tenían la boda casada y le decían, tú tienes que decirle algo a la chica esa, pues mira, está bien, es maja, no. Eso era la dote. Que ella te va a hacer caso, pero tenían acordado ya la 12 que le daban. Ya. Bueno, volvemos otra vez al baile del respigo. Y hubo tiempos que todas estaban metido en la 12, creo que la 12, que ver, incluso sí. La 12, la que no tenía 12, que la que más le daban era a las hijas, a las mujeres, la que tenía que llevar la 12 a casa de él. Porque el marido, el que se casaba, ya tenía lo suyo. Ya era el heredero. Sí. Ya era porque entonces el primogénito era el que heredaba. Y la que no tenía 12 no se podía casar. Y aquella que no se podía casar, pues no tenía 12, la vendían. ¿Cómo que la vendían? Hombre, claro. ¿A la novia, a la chica la vendían? ¿A quién? Las chicas eran vendidas, eso muchos años atrás. Mucho. ¿Pero que se vendían? Y las ¿A quién? No, pues iban a parar pues a un señor que las tenía como esclavas, las hacía trabajar. Ay, madre, pero estás hablando de muy atrás, o a Joaquín. Un prostíbulo, iban a parar, eso dependía. Pero eso yo no lo he conocido, pero, y tú tampoco, no, eso ya... es de hace muchos siglos. Por eso es muy atrás. Es de siglos atrás. No muchos Hombre, siglos, todos he sabido que los ricos se casaban con los ricos y los pobres con los pobres. Que existía así, que existían esas cosas, pero bueno, de eso ya nosotros no podemos hablar mucho porque ni nos lo han explicado tan mucho. Atrás tampoco no nos están en algunos libros escritos. Ni nos lo ha explicado mucho, ni tampoco nosotros conocimos nada parecido, ni nuestros antepasados, eso por supuesto. Bueno, Joaquín, vamos a la boda, estamos en el respigo. Estamos ya la han respigado, todos lo respigan. En el baile de la rosca. Exacto. Se había respigado, pues ya cada uno se iba por su lado, pues ya si era un pueblo, era pues cada uno hasta la hora del baile de la tarde. Entonces... el baile era de tamboril casi siempre, porque la orquesta brillaba por su ausencia. Aquí
Claro, no había. Yo recuerdo la primera orquesta que se fundó en Vitigudino, que tardó años en aparecer en una boda. Era la gaita y el tamboril, lo que ahí La gaita y funcionaba. el tamborilero. Tamborilero. Era lo más importante. Y luego venía el baile. ¿Y en el baile? Venía al baile y después del baile a cenar. ¿El baile se volvió a hacer en la era? El baile, no, en la noche ya no, porque hacía frío. Bueno, ya no, y no había Debía luces. De no ser, en pleno verano se hacían muy pocas bodas, era la primavera y el otoño, cuando Sí. eran las bodas. Ya, ahora se estaba ya preparando, los preparativos comenzaban ya, porque pronto, porque Por en esta el mes de época. abril o mayo había bodas. Ya. Pero luego después ya era de pasando agosto, septiembre, pasaba exactamente, eran las bodas, pues era más, a ver se recordará más de eso, porque en su tienda vendían, pues la costumbre de las bodas fueron así. Bueno, entonces nos vamos ya al baile que normalmente se celebraba en el pueblo. Sí, efectivamente. Baile de... El baile, claro, y después a cenar. ¿Y se cenaba otra vez? Sí, a cenar, ¿Y qué se cenaba? otra vez. Bueno, pues cenaba parte de lo que se había comido antes y ya no había paella, Lo que sobraba, pero lo que sí que sobraba. había champaña, sí que había filetes, sí que había, en fin. La cena era, pues depende cómo fueran los novios De pudientes. Ahí está, así era como se hacían las comidas. Ajá. Pero se iba a cenar y después de cenar, pues se iba a que no pudieran dormir juntos los novios. Qué mala fe, Hombre. Pero no había baile. Sí. Había baile. Había baile y no se les dejaba. A la novia ya no la dejaban parar. Bailar con ya el no novio, bailaba nada. Con el novio, ya no la dejaban. Sí. Y el novio tampoco lo dejaban O sea que mujeres. lo requisaban no por una Lo parte, sino por requisaban otro. uno por su lado. Y si era posible, se enteraban dónde iban a ir a dormir. Porque eso es otra historia. Cuéntame a mí o contarme de dónde decidían ellos que iban a dormir, porque no había hoteles. Hombre, pues... ¿Dónde tenían, dormían? Pues en casa de unos familiares o de unos buenos Pero amigos. muy en secreto, ¿no? Es secreto. A ver, Y ¿quién- lo tomaban en habla al secreto micrófono. y iban a dormir allí. Entonces lo que había era el derecho de pernada. Ay, pero eso era cuando el Muy señor antiguo. feudal. Muy Eso era antiguo, de pero era los Sí. señoríos. de los que el primero que dormía con la Señores. novia era Era el dueño, feudal. que era el que, Sí, luego que vivía en el ya- que en Hinojosa hubo un señor feudal que luego... Sí, hombre. Que era el derecho de pernada era que la novia esa noche tenía que dormir con el señor del feudal, el castillo, lo que fuera. Pero eso ya Sí, también mira. muy atrás. Y el señor feudal, aquí le hubo el señorío de Moronta, Sí. que era uno de los Maldonados. Pues era un señor feudal. Que menos mal que aquello dejó de Que existir, era, porque y si no, los vamos. Cuadramiro era de otro feudal. Sí. Era de otros Maldonados. Ah, que no eran Montones, listos, ¿no? Montones Ni de nada. pueblos, ¿no? Que era así. Pues los vendieron y los trabajadores de allí compraron los terrenos, pero eran de ellos los terrenos. Y era el señor feudal que tenía el derecho de pernotar. Claro. Tenía el derecho de pernota. Sí, lo de tenía que el dormir señor. con la novia Sí, esa sí, noche, claro. ya ves tú. Bueno, a ver, que se le preparaba escondidas en una habitación, en una casa. En un sitio ya escondida se tenía que ir la novia por una parte y el novio por otra, porque... Juntos para no podían. delatarlos, porque si los encontraban, pues tú verás, mira, o abrieron la puerta o se la caían. Sí. Una de las dos cosas. Y allí cantando y les hacían ir a bailar otra vez. Y tal, Levantarlos de la cama y y llegar a la mañana, llegar a las 7 de la mañana y no haberles dejado estar juntos un rato Ya, solo. vaya. Ni un rato Pero siquiera. decirme quién preparaba esas habitaciones y dónde. Hombre, eso lo solía preparar la madre de la novia. Hablaba con alguien Hablaba conocido con para su casa. sus más íntimos o sus familiares más íntimos y se hablaban que siempre se buscaba una casa de un familiar Sí. o de un gran amigo donde fueran a dormir. Bueno, oye, que mira, tienen que ir a dormir los novios, venga, pues mira, aquí tenemos una habitación en tal sitio para atrás que está sola, y ahí no se oye nada, ahí pueden No se entrar. oye nada. Y le preparaban la cama nupcial, le preparaban ¿Y cómo claro, era esa cama anunciar? ¿Cómo era? ¿Que las sábanas bordadas? pues, efectivamente. Aquello Otras era- veces a lo mejor tenía que meterse en un sitio, como decía Pedro, donde no podían poner a tanto. Ya. Allí lo que cayera. Ya sé. Porque no podían, porque no los dejaban. Claro. Lo suyo eran los amigos del novio. A que no, aquella noche no se acostara con ella. Vale. Y los amigos de la novia, y las amigas, a que aquella noche no se acostara con él. Pues claro, se unían todos, cada uno fue y cada uno. ¿Y cómo hacían para escaparse? A ver. Bueno, pues ponían Siempre una había algún disculpa. amigo, ¿no? Ponía Que una echaba una culpa, siempre había mano. algún amigo o alguna amiga. Dice, oye, mira, que va, que es que tiene una prisa, tiene que ir a hacer... Al baño, si es que había. El baño O, entonces no o al existía. corral. El baño era muy grande, era el corral o era la salida del pueblo que era muy grande. Sí, a tal calle que tiene que hacer unas cosas por ahí. Tiene que salir y claro, como salía,
Pues ya sabía en el sitio, se iba corriendo, se escondía, se escapaba y se iba a la habitación donde Sí, había o sea, que acordado corrían por el pueblo para poder Después estar él tenía que juntos. apañárselas para escaparse también. Porque como si lo cogían al novio, pues Ya estaba nada. todo acabado, ya Ya se iban acabó. yendo al sitio. Les pillaban y les hacían salir, ¿no? Sí, Eso era. Y en la mañana, cuando algunas veces pues que habían logrado dormir juntos, pues siempre había quien, de los mismos que me preparó la habitación, como decían, se chivaba, siempre soltaba y decía, pues están en tal sitio, iban a Pues en la despertar. mañana se día pronto iban a sacarlos de la cama. Sí, Y algunas veces les encontraron algunos desnudos. es que es lo más normal. Ya, Tú te vas a normal, dormir claro. una noche de bodas, ¿qué Y se le haces? metieron todas allí, todas Ah. las mozas y todos los mozos, y ¡Qué tú vergüenza! verás. O sea, Pedro, a ti no te pasó esto, ¿no? No, yo es que estoy observando lo que dice Joaquín y todo lo que él ha contado yo no lo he vivido. Pero si lo habías escuchado. Sí, Pues yo también. lo he había oído escuchado. cosas, igual que lo que está contando ahora. Sí. Yo, Tú no, ¿tu noche de bodas dónde fue? yo me casé un 27 de junio Sí. del 62 en Vitiudino. Y recuerdo de algo que no has contado, el mal trago que pasé yo, que ahora los invitados van directamente a la iglesia. Sí, Antes los invitados iban, los de ella a casa de ella sí. y los de él a casa de él. En mi caso, que es lo que se hacía entonces, los padrinos, que fueron los padres de mi mujer, fueron a mi casa a buscarme. Y vinimos con todos los invitados a casa de ella. Y ya desde casa de ella, los invitados nuestros y los suyos, a la parroquia. Claro, sí. ¿Qué trago más mal pasé yo? Y lo he estado pensando todo el rato. El paseillo de mi casa al de la novia. Porque te encontrabas con que todas las esquinas Había gente. había gente. Claro, a Que mirar. eso no lo has dicho. Uy, sí, salía Todo todo el el pueblo a las pueblo. esquinas. Sí, por eso Abel se casó en Salamanca. Todo el Esa es pueblo la de la razón. a las esquinas a ver pasar los novios. Pero todavía ocurre. Pedro, tú te casas en un Yo pueblo lo por pasé aquí. mal. Llegué a casa de la novia con la boca seca. Y lo primero que dije, por favor, darme agua. Sí. Porque es que ibas andando, Y te encontraba la gente. oías algún comentario de alguna, Sí. una decía, uy, qué pantalón más raro lleva. Y la otra, pero cállate tonta, si es que va de media etiqueta. Le decía, de media etiqueta. Un ¿Ah, pantalón sí? de raya y la chaqueta negra. Sí. Y lo pasé muy mal, de mi casa a la de la novia, ya os digo, con la boca Y estaba lejos tu con la casa boca de seca. la de Madalena. Pues de la calle San Roque, enfrente de la residencia, Sí. enfrente de Farraco, donde vivían Uf, ellos. todo el pueblo. Todo el Pasaste pueblo. todo el pueblo. Pues estaba todo el pueblo en las esquinas y qué mal lo pasé yo. Sí. Por Qué eso mal te lo pasé decía yo. el otro día que fue una de las razones Por la que tú te que casaste en no nos Salamanca. casamos. Dijimos que aquí no nos casábamos por eso. Pero es que esas tradiciones se siguen manteniendo en los pueblos. Si hay alguien que Ya se casa en el poco, ya pueblo... no. No, ya no, ya no. Sí, Sí, la aún gente va a ver la todavía, porque novia. bodas hay pocas, Dice, pero vamos a ver sí. la novia, no al novio, vamos a ver la novia. A ver cómo va. Oh, Ahora sí, mira, ahora van en coche, ¿no? Por ejemplo. Y ya cambia. ahora es distinto, Ya- van directamente a la parroquia o a la iglesia, Ya. tanto los Pues invitados. es una pena que eso se haya perdido, Pedro. Ese Ay. pasacalles que se hacía de los invitados ahí, todos sus trajes, sus Pero bonitos, es que sus ese vestidos. paseillo, qué mal. Cuando te están mirando. A ver si no era por paseillo, a ver si era Te- porque te dan- ibas a casar. Te están mirando cientos de personas y Sí. comentando y oías Pero claro, es que cosas. es un y pase tal y de cual. modelos, Pedro, es un Yo pase lo pasé modelo. mal. Lo pasé mal. Y cuando Sí. salías de la iglesia y a la puerta enfrente, También. del otro lado, a ver y a mirar. A que, También, Claro. a la salida de la Claro. A iglesia. ver cómo salían Claro, a los ver. invitados, a ver cómo salían Ya, los pero ya novios. sabes. Ya había Ah, misa. y luego el comentario que pues fulana llevaba el vestido, el otro, en fin. Bueno. Es que no, Y era luego normal, era un nosotros acontecimiento social. Nos casamos en la parroquia de San Nicolás, de aquí de Vitigudino, y la comida fue en el casino, en lo que es ahora el casino. Sí, La sirvió Farraco, que entonces no había otras cosas, y también se hizo cena. Nosotros en la cena ya no estuvimos, porque nos fuimos a Salamanca. ay madre, ¿por qué? Nos fuimos a Salamanca porque a la mañana siguiente salíamos de viaje de novios, Sí, ¿sabes? Y buena gana de quedarse aquí. ya, claro. Que no te dieran guerra, como dice Joaquín. Tú fuiste más Y inteligente dormimos entonces. en un hotel de Salamanca. Ah, bueno, luego esto En ya la fue otra calle cosa. Toro, que ahora ya no existe. Y en la mañana temprano, pues a coger el tren
para ir de viaje en novios al norte. ¿Dónde fuisteis de viaje de Bilbao, novios? Santander, San Sebastián, Pero toda esa zona. vosotros fuisteis privilegiados, pero en aquella época la luna de miel existía. Sí, ya existían, ya se iba de viaje de novios, ya iban bastantes. Yo también lo hice. ¿Tú crees? Aquí en Vitigudino se dio el caso de unos que se casaron y entonces él se casaron en el tiempo de la recolección. Y luego se fueron a Y- coger. no, entonces le dijo a la novia que se fuera ella, de viaje de novios porque él no puede ir. A que Y se la fuera novia sola. se fue a Madrid, que tenía allí familia, se fue a Madrid y él no pudo ir de viaje de novios porque tenía la recolección. Adiós. O sea, que se fue sola. Se fue sola. Bueno, Sí, ya ves. que no se Pero- puede Y otros decir- no iban, otros al día siguiente se iban Yo a voy a segar. contar algo que sé. No, pero además- no, que no me más saltéis simple, de el largo. viaje de novios. El viaje de novios era para los pudientes. Porque yo sé de una pareja que se casaron aquí. Él ya todavía vive, ya es muy mayor. Él no, él ya se fue al otro mundo, pero bueno. Se casaron y habían ajustado a un señor segarle la cosecha. Segar la cosecha quería decir que tenían que segar todo aquello que tenía sembrado, que le habían ajustado por X dinero. Le tenían que llevar la comida, el desayuno, la comida y la cena. Y ellos dormir en el campo, al pie del... Ay, madre. Y el día después de la boda, pues fueron a segar. Era el que ¿Ves? segaba con las pajas y ella la cataba. Y a dormir, pues allí al pie en una cina de aquella que hacían, de aquel, junto a los manojos, pues ahí sobre unos manojos a dormir allí, la noche después de la boda, la tornaboda. Madre mía. Así que mira, de eso Fíjate, ocurría ¿ves? también. Bueno, Y mira. yo sé quién eran. Joaquín, me están llamando, mandando WhatsApp. Carmen me dice, en el cubo de Don Sancho todavía se va el novio a buscar la novia. Van de casa del novio a casa y de la novia y luego la boda. Que es lo que se hacía aquí. Pues el cubo dice que todavía me No, acaban pues de mandar, hacía me están mandando WhatsApp diciéndome. Mira, y dejamos A casa de la algo. novia. Y sí. luego, hablando de los regalos, te los mandaban a casa Sí, antes del día de la boda. luego Te depende mandaban aquí. regalos. Pero en los pueblos pequeños no. Pueblos pequeños, bueno, hicieron mucho tiempo lo que yo explicaba antes, de la era donde el vocero pues anunciaba, acuñaba o pregonaba lo que regalaban. Pero de aquellos tiempos que yo hablo de hoy existía otra cosa. Después del día de la boda, de la noche de la boda, existía la tornaboda, que llamaban. Ajá, es verdad. Que lo que decíamos antes, que si ella era de Escuernavaca, si él era de Yecla, y se habían casado en Escuernavaca, pues de Escuernavaca se había que llevar a la novia a casa de los novios, a presentarla en casa de los novios. Joaquín, Casa del mi novio. abuela vino, me acuerdo que mi madre me lo contaba, vino en burro de Escornavacas a Yecla. Claro. Y venían todo el acompañamiento a traerla aquí a Yecla. Que luego Claro, se todo quedó el viviendo aquí. acompañamiento, traerla al pueblo. Y entonces ahí tenía la familia del novio, disponía otra vez de comida. Otro día de comida y de fiesta y de baile, ¿no? O sea, que era la tornaboda. Y se llevaba, y tú verás, en el camino, pues eso, nos faltaban los chistes, nos faltaban los ajijeos que llamaban entonces. Otro día más de fiesta. Y aquella era una fiesta tan grande la tornaboda como la boda. La tornaboda era, venían a traer la tornaboda novia. era eso. ¿Y qué hacían? ¿Comían también? Sí, comía ¿Se todo el comía mundo. otra vez de nuevo? Todos los invitados a la boda volvían a comer. O sea, había otro banquete exactamente parecido al día de la boda. Y luego Banquete baile, grande. de nuevo baile. Y luego baile, hasta que ya en la tarde, pues ya se dispersaba todo el mundo, ya cada uno a su casa. Pues hablando de comidas y de menús, cuando nosotros celebramos las bodas de oro, lo celebramos en un restaurante en Salamanca con mis hijos y encargaron el mismo menú que habíamos tenido aquí en la boda. Ay, ¿qué fue? Sí, Cuéntame. No recuerdo. Pero Pedro. Porque habían encontrado ellos una tarjeta donde ponía el menú. Sí. Bueno, pues encargaron el mismo menú Ay, en las bodas de oro que en la boda de aquí. qué bueno, ¿no? Sí, Qué sí, sorpresa. sí. Pues no recuerdo lo que era. No recuerdo. Bueno, pero tuvieron el detalle de tener el Sí, mismo sí, menú. eso fue un detalle. Qué curioso. Llegó a sus manos una tarjeta de las que daban con el menú en los restaurantes. Pero ¿sabes? lo que tú, por ejemplo, y Abel, pero lo que cuenta Joaquín en los pueblos no existía eso Es para que nada. lo que habla Joaquín es mucho más antiguo que los Sí. nuestros. Bueno, no tan antiguo. Y es más de Sí. pueblo que Es de pueblo. de pueblos pequeños. De pueblos pequeños y además no tan pequeños, se veían pueblos grandes donde existía el umbral en las bodas, pues era muy parecido a lo que yo cuento. Era muy parecido, hasta hace pocos años. Pero a lo que yo hablo, yo explico, no cuento, no son cuentos, son verdades. Son cosas que ocurrían y que has oído que ocurría así, que era así, la boda.
Las bodas era casi lo más importante de tu vida. Te lo colocaba entonces y ponía para todo el mundo como de lo más importante. Hombre, es que nadie se separaba en aquella época, era para la unión para toda la vida. Era para toda la vida. Antes sí que era para toda la vida, ¿no? Te lo decían en la iglesia. Yo recuerdo que en aquí, las alegrías y en las penas. Aquí en Vitigudino había gente que no se quería casar en el Socorro. Sí, ¿por qué? Porque había algún novio, alguna pareja de novios que se casaron y no se llevaron bien y se tuvieron que separar. Y entonces la gente no se quería casar porque decían que es que el que se casaba en el Socorro se separaba. Se separaba. Okay, sí, claro. Oye, había una cosa que no me lo habías comentado. Mi hermano mayor se casó en el Socorro. El párroco no quería celebrar la boda allí. Sí, que ¿no? tenía que ser en la parroquia, pero conseguimos que aceptara y se casó en el Socorro. Pues contarme a mí qué significaba ponerle el yugo. La mujer, ¿no? ¿Qué era lo del yugo? Lo sé, pero quiero que me lo contéis. Pues era un paño Era el velo. Un paño que les tapaban los dos. El novio y la novia. Yo pienso, porque a mí no me lo pusieron el yugo, a lo mejor a ti tampoco, porque ya era... Yo no recuerdo. Era algo, pero existía. Algo simbólico, sí. Era una cosa así. Era un paño alargado. En la ceremonia ponían un paño... En la cabeza de la novia y en el hombro del novio. Ajá. Eso yo sí lo he visto hacer, sí. Yo he visto hacer, sí, pero yo no lo hice. Pero yo no recuerdo, yo creo que en la mía no se hizo eso. Pero sí existía, eso se hacía porque yo lo he escuchado. Sí, existía, sí. Y como que las novias iban de traje de oscuro y después ya más adelante ya fueron de blanco, pero antiguamente eran de, ¿no? Y luego en regiones había, yo me acuerdo de una boda que fuimos nosotros a un pueblo de Palencia, que la novia el traje palentino era de negro total. Pero era tradición. Era tradición. Claro. Y hace años, pero digamos, no hace tantos años, no hace 40 años yo creo que no hace. Y fue con traje oscuro, un traje típico de allí, pero... Pero era porque es típico de allí. Era típico de allí. Aquí es que no, la gente no llevaba traje blanco, casi, era todo traje de calle, traje de oscuro, ¿no? En cada sitio había su tradición y su cosa. Ah, y luego la boda, ¿quién la pagaba? ¿Los padres o los padres de cada parte, no? Yo me acuerdo de que, por ejemplo, en la mía no, porque yo no me enteré, pero en la de mis cuñados, yo me acuerdo que mi suegro decía, oye, sal a contar la gente que hay, los comensales que hay. Y yo, viendo tal, pues hay 250 o 125. Que antes las bodas eran muy extensas. Me acuerdo que en una de ellas, Monchi, que os acordáis de Monchi todos, pues éramos amigos, estábamos en una mesa todos los amigos comiendo. Y entonces yo fui y no sé qué me hizo Monchi, que cogí un sifón, aquellos sifones que había, y digo, que te enchufo con el sifón. Y entonces estaba tan suave, que efectivamente lo enchufé. Pero Monchi se retiró y llevó una que estaba al lado, en todo el escote le metí. Se refrescó, pero vamos, se refrescó, ¿no? Antes se pagaba lo que era la parte de los invitados los pagaba cada uno. Cada uno. Claro, los que habían invitado el novio lo pagaba el novio, o los padres, y lo de la novia pagaba la parte de la novia, ¿no? Así era. Y luego lo demás, ya si había respigo, ya eran de los novios. Porque antiguamente el trabajo que se realizaba, normalmente los hombres trabajaban, las mujeres no era remunerado, ¿no? Era para la casa, no era para él, ¿no? Normalmente había... ¿Se trabajaba para la casa hasta que se casabas? Normalmente sí, era para casa, aunque luego hubiera a lo mejor gente que no, por lo que fuera. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, le pasaría lo que a Pedro. Mis hijos cuando se casaron, pues yo nunca me dieron una perra porque era para ellos. Habían trabajado para ellos, tenían que empezar a vivir y fue para ellos todo. Sin embargo, había otros que sí, que le exigían que... Depende de las necesidades. Ya, de cada casa y cada año. Bueno, y la casa después, para ir a vivir después que te habías casado, no hablo en vuestros casos porque más acá, pero más alejado en el tiempo, ¿dónde se vivía? ¿Tenía una casa se compraba una casa o vivía de renta? Mira, solían tener siempre en los pueblos, aquí no, aquí tenían que buscar una casa, alquilar un local, un sitio, una casita para irse a vivir. Y en las capitales pasaba exactamente igual. Antes de casarse, ya tenían pensado y habían alquilado una casa para irse a vivir, los novios,
Eso era así, ya lo habían alquilado los padres, lo habían alquilado ellos mismos, por la capital eran más independientes, allí se hicieron mucho antes independientes, como lo son ahora, lo que decimos ahora que nuestros hijos son independientes total. Sí. No tienen que pensar en aquellas cosas, entonces cuidado, que te decía el padre o la madre cuando eran ellos que corrían por los gastos, ojo, que no este año no te puedes casar, ¿eh? Hay que esperar o sea, para que dependía viene, económicamente de cómo estaba para casarte o no. Era así, la gente humilde era así. Y si no tenían casa, se quedaban viviendo en casa de los padres de... Eso en los pueblos donde más. Mira, había sitios cuando había una... que decían, dice, hay una urgencia y se tienen que casar. Una urgencia, sabemos cuál era la urgencia. Ya sabes cuál era la urgencia. Pues se acordaban, dije, oye, pues mira, si ahora yo divido lo que yo tengo, porque si vivía del campo, aquí si vivía en los pueblos, del campo, todo el mundo era agricultor, todo el mundo tenía su ganadillo, todo el mundo tenía, en fin, y si vivía en... Entonces decía, si yo le doy la parte que tengo para que se independicen, pues yo quedo un poco diezmado, yo quedo un poco mal así, ¿a ti qué te pasa? Pues más o menos, pues bueno, a lo mejor ponían de acuerdo y decían, bueno, pues mira, que se casen y a dormir iban a casa de la novia. Dice, yo preparo una habitación, a casa de la novia, para que voy a dormir. Pero pues a trabajar cada uno a su casa. Y a comer, a cenar, a desayunar, cada uno en la suya. Ajá. Estaban juntos viviendo, eso pasó en muchos pueblos de aquí cerca. La parte que llaman de la ramajería, casi todos esos pueblos ocurrieron. Oye, y a la hora de... que pasarse casados 2 o 3 años, tener un niño ya de 3 años o una niña, y estar viviendo así, con los padres, juntos pero separados. Sí. Y luego también lo que se solía hacer es que las matanzas les daba el cebón, ¿no? También, es que el cebón no podía faltar para los recién casados. Eso le regalaba a la familia. Pensaban en todas esas cosas, sin algo más. Y el trigo, lo que fuera, ¿no? Una pareja de trigos, o se le daba una pareja de bueyes o una caballería, ¿no? Para poder comenzar. Una pareja de vacas, le daba a cada uno, le daba... Pero como decía Presenciara, que tanto Monta Isabel como Fernando pasaban eso. Cuando tenía que obsequiaba a la novia el padre con bastantes cosas, el padre del novio no podía menos de corresponder y hacer lo mismo. En cambio, cuando era más pudiente el novio, pues ella se iba a una casa del novio y el padre del novio es que más le ayudaba para abrir la nueva vivienda, la nueva casa. Y luego otra cosa que se hacía también era el ajuar, porque las novias normalmente bordaban el ajuar, o tenían las sábanas bordadas, ¿no? Todo. Y comprar el ajuar, de eso sabrá mucho Abel, efectivamente. Eso, Abel, en tu tenía tienda... que comprar el ajuar, tener un ajuar, tener las sábanas, las colchas... ¿Qué solía comprar? Normalmente las novias, estoy hablando de distinta forma que, por ejemplo, tú, porque yo lo viví distinto. Sí. Entonces, la novia empezaba, cuando ya habías formalizado las relaciones, empezaba ya a bordar. A bordarse ella. ¿Se bordaba? Las sábanas, las mantelerías, en fin, todas las cosas. Aunque luego llevara a alguien que le bordara, por ejemplo, las monjas de aquí se dedicaban mucho a bordar, las monjas de clausura. Y entonces, cuando ya se casaban, pues para enseñarle a la suegra o a las cuñadas o a las amigas... es verdad, se exponía el ajuar. Hacían una exposición del ajuar. Sí, es verdad, sí. Y eviten, pues... sí, ponían en su casa y ponían allí todo lo que llevaban, en la que llevaba 2 mantelerías por 2 mantelerías, la que llevaba 12 mantelerías por 12. La que no llevaba ninguna, pues tenía demasiada desgracia. Que no podía tener ninguna. Y bordaban. Yo sé de algunos casos que han bordado con el nombre de las iniciales del novio y después la dejó y se quedó con la sábana bordada. Es igual que antes, que se hacían en... ¿cómo es el que se hace los tatuajes? Ah, sí, bueno, eso ya... tatuajes del novio. Y lugo se dejaron y tiene toda la vida allí el nombre del novio que tuvo el primero. O sea, no, es verdad eso. Pedro, tú tuvisteis... Eran dotes, pero luego era ajuar. Tu mujer llevó ajuar, me imagino. Claro, como todas. ¿Te acuerdas? ¿Pero te acuerdas? Yo me acuerdo, pero... Los hombres como que os daba igual, ¿o qué? Los hombres teníamos... Yo en mi caso también, por ejemplo. Es que yo me acuerdo...
una época muy distinta a la que ha contado Joaquín. Ya, bueno, no es tan distinta, que vosotros fuisteis muy aventajados. Es totalmente distinta de lo que estaba hablando Joaquín a la nuestra, por ejemplo. Tú te casaste 2 o 3 años después que yo. Pues más o menos estamos en la misma época. Pero de aquí a todo lo que ha costado a Joaquín, que yo lo he vivido porque no lo he vivido. Lo has escuchado. Lo he oído decir. Es totalmente distinto. Pero es que se vivía distintamente la gente de Vitigudino, y volvemos a hablar que aquí había varias clases sociales, o cómo se vivía en los pueblos. Vosotros, por ejemplo, vivíais de una clase social alta, tanto Pedro como tú, Abel, porque vivías también del comercio, tú era tienda, que eso ya era otra historia. Pedro, tu padre era ganadero o tratante, algo de eso, ¿no? Económicamente estaba bien, pero la gente normal de a pie y los pueblos no tenían ese, económicamente no estaban tan bien como vosotros. Había mucha gente en los pueblos que estaban muy bien situados económicamente. Lo que pasa es que tenían otras costumbres. Las costumbres eran otras, claro. Yo recuerdo de venir a hablar aquí un señor, que lo conoceréis, el tamborilero de Mieza y Bilvestre, Afrodisio, que me contaba que iban a hacer la cama, para hacer la cama, iban a buscar unos palos al monte, no sé qué madera era, y con la madera de los árboles le hacían la cama a los novios. O sea, que fíjate, y el colchón era de paja de centeno, puede ser. Sí. ¿Ves? O sea, que fíjate de lo que estamos hablando. Paja de maíz era lo que más O paja de maíz. O sea, que ya no la de lana, era de paja. Y eso existió cuando vosotros también os casasteis. O sea, que es que depende económicamente cómo estaban las familias y el lugar donde se vivía. Las costumbres, las tradiciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, ha dicho Pedro que después de la boda, que se fueron a Salamanca, de viaje de novios. Claro. Pues yo hice lo mismo. Yo, entonces creo que dije antes que entonces el obispado hacía vivir en Salamanca 3 días antes, hacía vivir en Salamanca. Y entonces, cuando salimos de aquí, nosotros no teníamos pensado ir a ningún sitio. Pero mi suegro tenía un amigo que tenía una agencia de viajes, que era la Vagón Liscut. Y pues iros a casa de fulano, decirle que y él os prepara el viaje. Entonces nos preparó el viaje, y cuál sería mi sorpresa, que primeramente nosotros nos estábamos invitados a ir 8 días a Suances, un pueblo de Santander, a casa de unos amigos. Y estuvimos los otros días en Suances, pero luego ya esos mismos amigos tenían en la familia, pero el matrimonio iba a los 4 días de casarnos nosotros, y ya nos llevaron la ruta del viaje de novios. Y entonces cuando voy a ver el avión, avión. Si seríamos de los primeros, por ejemplo, en Vitigudino, quitando algunos así, por ejemplo, Santiago, el Vitio, algunos así, que había montado en avión. Pues nosotros, en avión y tal igual. Y cuando se lo dijeron a mi madre que el avión, que cómo sé que estábamos tan locos de ir en avión y tal, pues fuimos a Suances, estuvimos 8 días. De Suances nos fuimos otros días a Palencia. En Palencia estuvimos un día. Luego a Madrid, que estuvimos 2 días en Madrid antes de ir a Palma Mallorca. En Palma Mallorca estuvimos otros 8 días. Que corrimos toda la isla, vimos todas las excursiones, todo lo que había que ver en la isla lo vimos. Luego, después en barco, hasta Barcelona. En Barcelona estuvimos otros 8 días. Y luego en avión otra vez a Madrid. Y en Madrid estuvimos otros 3 o 4 días, y ya dije, nos tenemos que ir ya porque, oye, ya se nos había que terminar el dinero que llevábamos. Tuvimos que pedir por conferencia de teléfono que nos mandaran dinero a un hotel en Barcelona. Efectivamente nos lo mandaron. Y luego ya en Madrid estuvimos 3 o 4 días, y yo dije que nos teníamos que venir ya. Y ya está, estuvimos 28 días de viaje. Y entonces, fíjate. 28 días. Eso ni por asomo. En otras hoteles personas de lujo, porque el viaje de novios para mí lo pasamos como unos millonarios, de verdad. No sabíamos de dónde había venido el dinero y tal.
Y que me dice, que ya no es de madre, porque le dije yo, vamos, ya tenemos que irnos porque ya está. Y ella quería quedarse más. Y dice, mira que es mejor que nos quedemos porque esto no lo volvemos a coger en la vida. Porque luego ahora si tenemos familia, y efectivamente ya de viaje de novio vino con el paquete. O sea, que lo encargasteis por allí, ¿no? Sí. Yo buena gana de digo esperar, ¿para qué? El chico mayor es del aficionado al fútbol, es catalán. Pero es que yo creo que fue catalán. Vino de Cataluña. Fue madre en Cataluña. Oye, normalmente los hijos era como que al año ya se tenía familia, ¿no? Normalmente. Sí. Normalmente nosotros la tuvimos a los 10 meses y unos días. O sea que... No, pero yo no voy a preguntar las edades de los demás, pero bueno. Y algunos a los 5 meses de casarse. Sí. Bueno, pero no... algunos sí, o 7 meses. Nosotros, ya te digo, fue a los 10 meses y algunos días de casarnos. O sea que fue legal todo. A eso os pongo yo la guinda la guinda de humor. A ver. Pues mira, yo lo he contado en más sitios ya, el chiste esta anécdota fue aquí. Se transmitieron una pareja que se casaron y efectivamente a los 7 meses, antes de los 7 meses, pues tuvieron una niña, después de casados. Y si van de paseo, pues los domingos, como aquí acostumbraba mucho, vosotros todos lo acordaréis, si se de paseo por la carretera de Yecla, hasta el vivero, hasta la caseta del Carrascal, pues, si van de paseo iba la niña con ellos y le dice, que iban paseando para allá, que no se podían coger de la mano hasta que no pasaban del vivero, antes cuando eran novios. Porque las malas lenguas estaban por allí existiendo. Y le dice ella, ¿te acuerdas que veníamos por aquí de paseo tú y yo? No hace tantos años, hace 3 años, que no me dejabas que te tocara la mano siquiera aquí al pie del vivero. Entonces, y viene la niña corriendo y le dice, papá, ¿y dónde estaba yo? Y digo, hombre, tu hija no había nacido. Entonces, no nos hemos casado, tú no habías nacido. Valma se siguen caminando y dice, y aquí, ¿te acuerdas? Aquí ya nos agarrábamos, ya te agarraba yo por la cintura. ¿Te acuerdas? Dije, ¿qué cosas tienes? ¿Me haces poner a una casi sonrojada? Mira que te acuerdas, pero mujer, pues son realidades. Y la niña corriendo, papá, ¿y dónde estaba yo? Que no habías nacido, ya te lo he dicho, hija, tú no habías nacido entonces. Y llegan a la caseta del Carrascal y le dicen, ¿te acuerdas aquel día que se puso un poquito a llover y nos metimos en la caseta esa de ahí, del Carrascal? ¿A que no lo recuerdas? Dice yo, qué tonto eres. Mira que recuerdes una cosa, ¿cómo se me va a olvidar eso? Y eso no se olvidará jamás en la vida. Y viene la niña corriendo, papá, ¿y dónde estaba yo? Dice, mira, hija, te voy a ser, de verdad, te voy a ser a decirte la verdad de todo. Porque como eres nuestra hija, me dice, hasta aquí, hasta esta caseta te traje yo, de aquí para adelante te llevó tu madre. Muy bueno, Joaquín. La noche de boda cae en tu cama, colcha de seda, sabanita de hilo y la almohada de suave tela, muchas randas de encajes y de puntillas, y en cada prenda, y tu nombre y el suyo con primorosos bordado en ella. La noche de boda cae en tu cama, colcha de seda. Ay, que sí, quien pudiera esta noche velar. Ay, que no, y escuchar lo que a solas dirá. Ay, que sí, quizás solas callados estén. Ay, que no, que en
Bueno, noche de boda no podía faltar en este programa. Bueno, que ha sido un placer, Joaquín, Abel, Pedro. Hombre, yo sé que me habéis contado un poco vuestros secretos de alcoba, bueno, no tanto, porque tampoco hemos indagado, pero bueno, esas historias que... Tú suponte, por ti, pues lo mismo. Claro, un poco más o menos. Un poco más o menos. Poco más o menos. Yo me acuerdo que antes, por ejemplo, las madres de la novia, pues le compraban el salto de cama de aquel día. Ay, claro, es verdad. Eso no me lo habéis contado, ¿eh? Pues a ver, eso ¿cómo? te lo cuento yo. A ver, cuenta. Se vendían muchos trajes de novia, de aquella noche. Claro, la lencería. Entonces eran largos, en principio eran largos, el camisón, luego la bata también era larga. Acércate más al micrófono. Pero luego ya fue evolucionando y entonces eran los picardías. Más cortos. Que eran la braguita y una batita corta. Muy cortita. Pues toda la noche. Luego ya, que se usara o no se usara... Hombre, ponerse a lo mejor se ponía, pero que durase poco puesto también seguro, ¿no? No sé. Eso ya es... No sé. Que a cada uno quede la imaginación. Bueno, fíjate que en algunos casos se bordaban las bragas que llevaban para la boda, las bordaban ellas y las hacían a veces las hacían, que yo he visto algunas que estaban hechas de ganchillo. Pero en fin. Bueno, Pedro, que nos despedimos, ¿no? Sí. Está ya uno bueno para hacer hoyos, como decía el otro. Pedro, Abel y Joaquín, os espero la próxima semana. Oye, tenemos que hablar de San Antón la próxima semana, si os parece, cómo se hacía la fiesta. Que, por cierto, hoy es día 17, hoy es San Antonio Abad, y el 20 se va a celebrar aquí en Vitigudino, que es este domingo. Se ha recuperado la tradición que viene de hace muchos años atrás. Y para el próximo programa, pues hablamos de San Antón. ¿Os parece? Es obligatorio hablar de ello. Vale. Pues feliz semana, cuidaros mucho. Aunque ya hemos hablado de San Antonio, ya me acuerdo del año pasado. Bueno, pero... Sí, hablo de San Antonio ya. De San Antonio. No de la historia. La historia es muy larga y es histórica. La historia Yo, mira, es... yo me acuerdo